Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia el reto o la resistencia en oposición de esa energía del mes. Para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como reto o resistencia salió la frecuencia número 36, al revés, meditación. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de cada signo en relación con la energía del mes y con el reto o la resistencia. Para el signo de Géminis. Para el signo de Géminis salió el arcano menor número 10 del mazo de la mente, renacer al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de cada signo en relación con la energía del mes y con el reto o la resistencia. Para el signo de Libra. Para el signo de Libra salió el arcano mayor número 8, valor al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de cada signo en relación con la energía del mes y con el reto o la resistencia. Para el signo de Acuario. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Para el signo de Acuario sale el arcano menor número 9 del mazo del fuego, agotamiento al derecho. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de aire, Géminis, Libra y Acuario para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural, todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades
e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra es todo aquello que frena, estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular, que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos generó un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo: la cultura de la cancelación que ahora está en boga en las redes sociales. Es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión
que es muy extrema, esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia. Y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona. ¿Y qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva, porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces, este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, entonces esta frecuencia que le sale a los signos del elemento de aire, que es la frecuencia de la meditación que salió al revés, entonces sale más marcado el reto o la resistencia en relación con la energía del mes.
Y si la energía del mes es expresar nuestra firma energética única y limpiar el camino de esa expresión de obstáculos o de cargas que puedan estar distorsionando o impidiendo o limitando la expresión de esa firma energética, esta enseñanza, esta frecuencia de la meditación nos hace el llamado a que soltemos un patrón de comportamiento que es el recluirnos en nosotros mismos, no como una herramienta para fluir naturalmente con las subidas y bajadas del mundo, sino como una herramienta para escapar de ese mundo como tal. Entonces aquí es muy importante entender que si nosotros escogimos como energía de conciencia experimentar esta experiencia humana en este plano de lo material, que es el plano de la dualidad, que es el plano de la separación, que es el plano de la limitación, hubo una razón detrás de por qué vemos necesario, de por qué vemos atractivo y de por qué vemos expansivo precisamente vivir esta experiencia humana con el caos que trae en sí misma, con las subidas y bajadas. Entonces, si nosotros estamos tratando de escapar de ese caos, prácticamente estaríamos yendo en contra de la decisión consciente que tomamos de experimentar la experiencia humana. Y cuando nosotros escogimos vivir esa experiencia, vinimos a experimentarla en su completitud. Entonces, lo caótico de la vida sí o sí nos va a traer frustración, nos va a traer emociones negativas, nos va a traer experiencias negativas, nos va a traer impotencia, nos va a traer que las cosas no salen como queremos. Todo eso hace parte del flujo natural de la experiencia humana en este plano. Y si nosotros aprendemos a transitar, a navegar con ese flujo natural, independientemente de si es negativo o es positivo para nosotros, nosotros estamos yendo con la corriente de ese flujo y al ir con la corriente de ese flujo vamos a trascender más rápidamente y más eficientemente cualquier experiencia negativa, cualquier emoción negativa. Pero si nosotros tratamos de escapar de ese flujo natural, nosotros estaríamos emitiendo la vibración de la resistencia, de la oposición a ese flujo y con esa vibración de resistencia y de oposición lo que estaríamos haciendo es amplificar lo negativo, amplificar aquello que queremos evitar. Entonces, por eso es que en todos los caminos de expansión, de evolución del sí mismo, del ser humano, se recomienda tanto la vibración de fluir. Y de esa manera nosotros podemos encontrar una paz interior, un estado meditativo interior, un silencio interior, una quietud interior que es imperturbable, así estemos en medio de una situación caótica. Y esa sería la meta última de la herramienta de la meditación cuando se usa para aprender a navegar lo caótico, no para escapar de lo caótico como tal. Entonces, la invitación que te hace esta frecuencia es que no le opongas resistencia a lo caótico de la vida, porque si le sigues poniendo resistencia, emites esa vibración y el campo energético que te rodea, como actúa como un espejo, te va a reflejar, te va a devolver amplificadamente esa vibración de resistencia y de oposición. Entonces, si aprendes a fluir, el flujo natural de esa apertura nos lleva, nos dirige, nos guía hacia una conexión más pura y más directa con tu firma energética y con el desenvolvimiento, el florecimiento de la expresión de esa firma energética en este campo de lo material, de lo tangible. Y la meta de las prácticas de meditación es que ya no necesites meditar, sino que ya tu estado de ser diario se vuelva un estado meditativo. Entonces, un estado meditativo es un estado en el que nosotros ya conectamos con algo que se llama el observador interior, que está siendo testigo de lo que pensamos, de lo que decimos, de cómo actuamos, y sin embargo no toma partido, no enjuicia, no opina, simplemente es un observador neutral. Entonces aquí es como entender que la neutralidad es como si dentro de nosotros tuviéramos el agua calma, completamente quieta, y cuando el agua está calmada y completamente quieta, refleja claramente aquella persona que se está observando en ese reflejo del agua quieta.
Si nosotros estamos en frustración, en inquietud, en ansiedad, en neurosis, es como si el agua interna estuviera movida, estuviera con corrientes. Entonces el reflejo de nuestra energía profunda no se va a ver claramente. Entonces, para que nosotros nos veamos claramente, hay que procurar un estado de quietud interna, un estado de neutralidad. Y ya cuando entonces lleguemos a las cartas de cada signo particular que nos trajo el tarot de Osho, vamos a poder ver de qué manera estaríamos entonces oponiendo resistencia a lo caótico de la experiencia humana como tal, para trascenderlo y para que como resultado se conecte con la energía del mes y con la fluidez de la experiencia que le ofrece la energía del mes. Bueno, ya para Géminis, que le sale este arcano menor número 10 del mazo de la mente, que se llama Renacer y que le sale al revés, aquí te estaría repitiendo en cierta medida la energía del mes pasado, porque el mes pasado también te salió el arcano menor número 10 del mazo de las espadas, que igualmente es el mazo de la mente. Pero como estamos hablando del tarot de Osho, el mensaje es un poco más diferente y un poco más profundo, que se narra en esta ilustración de este arcano. Como puedes ver, esta carta está inspirada en esos tres niveles de expresión de nuestro camino de vida en la experiencia humana. Entonces, estas son etapas que están relacionadas con el escrito de Nietzsche de Así habló Zaratustra. Entonces, la etapa del camello es una etapa en la cual tú crees que tú ya has llegado a la cima, que ya has llegado a la meta del recorrido de tu vida. Y a pesar de que tú sientes que ya llegaste a la meta, tú sigues vibrando en preocupación, en estrés, y tú sigues como cediendo tu poder personal a la opinión de los demás, a las expectativas de los demás, a las expectativas de las situaciones, de los contextos o de las experiencias que te rodean. Entonces por eso estarías vibrando en esa etapa del camello que lucha, que carga su joroba, que carga su experiencia a cuestas, que trabaja duramente, que está cansado, que está agotado. Y ya la siguiente etapa, que es la etapa del león, es cuando nos damos cuenta que hay algo más allá en la experiencia humana, que es el recorrer el camino de ese león, que es el salirse del pensamiento de la masa, que es el aprender a decir que no a las expectativas y a las demandas de los contextos que nos rodean o de las personas que nos rodean, que es aprender a transitar la experiencia humana con orgullo, en soledad, liderando nuestro propio camino y rugiendo en nuestra propia verdad. Entonces, esta es otra de las etapas, pero no es la última etapa. La última etapa de la experiencia de la vida es la etapa del niño. Y el hecho de que te haya salido ese arcano al revés quiere decir que la resistencia que tú estás colocando ante lo caótico de la experiencia de la vida que se reveló en la carta de la frecuencia pasada es porque de pronto te has quedado estancado. Entonces trata de darte cuenta, de identificar en qué etapa te has quedado estancado. En la etapa del camello, en la etapa del león. Y trata de soltar esas cargas del camello, esas expectativas externas. Trata de soltar ese orgullo del león de querer andar solo, de expresar su propia verdad con esa fuerza. Y trata entonces de encontrar la suavidad de ese niño interior. Y es como si la vida diera un círculo y nos devolviera otra vez la experiencia de la inocencia. Y date cuenta que la energía del niño, dado que no ha sido cargado con moldes de la cultura, dado que todo para él es nuevo, el niño no percibe lo caótico como caótico. El niño simplemente se acerca a la experiencia que le trae la vida con pureza, sin juzgarla. Cuando nosotros ya juzgamos ciertas experiencias de la vida como negativas, como positivas, como caóticas, allí estamos juzgando las experiencias desde un molde porque se nos ha olvidado recibirlas espontáneamente.
porque día tras día hemos reforzado ese patrón de la personalidad de estar juzgando las experiencias que le llegan y que alimente como tal la separación de la sombra. Porque cuando nosotros juzgamos una experiencia como positiva o como negativa, ahí estamos separándonos de la experiencia, y si es negativa la estaríamos colocando en el lado de la sombra, y si es positiva la estaríamos recibiendo bajo la condición de que solo recibimos experiencias positivas. Y esto impide que la propia energía disfrute la experiencia que le llega y se desenvuelva en esa experiencia. Entonces, para que vibres en ese renacer, trabaja los aspectos de tu mente que están enganchados a la necesidad de juzgar las experiencias que le llegan como buenas, como malas, como positivas, como negativas, como correctas, como incorrectas. Y simplemente suéltate a vivir la experiencia, dándote cuenta de que es una experiencia que sí o sí te va a traer un aprendizaje y por ende te va a llevar a tu expansión. Entonces, esta carta puede estar simbolizando que es necesario que tú hagas una reconexión con tu niño interior, con aquello que soñabas de niño, con aquellos deseos profundos que te encendían por dentro, con esa fluidez de esa energía del niño, desde la inocencia, desde la espontaneidad, desde la curiosidad. El niño no carga cosas pesadas como el camello. El niño no siente la necesidad de mostrarse como una fiera rugiente, como el león. El niño simplemente es la novedad, es no perder esa capacidad de asombro ante las experiencias que nos llegan, es tomar las experiencias que nos llegan como un juego, como un reto, como una oportunidad para explorar. Entonces, como puedes ver, este es un mensaje bien poderoso que te está invitando a que te conectes con esa energía del niño para que transformes ese patrón de comportamiento de querer escapar de lo caótico y para recibir las experiencias que te arroja la vida, independientemente de si son negativas, independientemente de si son positivas, abierto, que recibas la experiencia como una oportunidad para crecer y expresarte en esa novedad que te está llegando. Entonces, esta es una mirada muy fresca que te ofrece este arcano, porque esto te va a permitir fluir, porque esto ya no es una vibración de resistencia, de oposición. Y tanto la frecuencia de la meditación como el mensaje de este arcano, que hace parte del mazo de la mente, te ofrecen una clave que es ver la vida a través de ese observador neutral que es la conciencia pura, más allá de nuestra personalidad, y darnos cuenta que las experiencias de la vida, las subidas y bajadas de la experiencia humana, que las empieces a ver como olas que vienen y van, que tú simplemente estás ahí para navegarlas, que no estás ahí para engancharte, para identificarte con una ola que sube o con una ola que baja, sino que simplemente estás ahí para fluir con ese subir y con ese bajar. Y que lo único que permanece quieto observando ese flujo constante de las experiencias de la vida es tu observador neutral, es tu centro interior. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de aire, Géminis, Libra y Acuario, para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.